Seguimos en FM La Costa en esta mañana, ¿sí? Mañana de viernes, último programa del año. Último programa del año. Arrancamos allá por el 1 de febrero, si ustedes recordarán, día caluroso de verano. Y bueno, arrancamos ese día lunes y hoy, por supuesto, 29 de diciembre, día viernes, último día del año. Y bueno, tenemos también invitados especiales hoy en este día. Bueno, saludando en esta mañana al pastor Gustavo Ramos, que nos acompaña en esta mañana. Y además también está presente Daniel Gómez. Ya estuvieron los dos, sí. Ustedes preguntan, ¿estuvieron en la radio? Estuvieron, nos comunicamos vía telefónica con Ramos. Y en este caso con Daniel nos visitó también una vez en la radio. Bueno, primero saludarlos a ambos. ¿Cómo están? Buen día. Gracias por la visita. No, gracias a vos, gracias por el espacio también. Soy hombre presencial, ¿no? Así que otra vez en la radio y me encanta que me hayas llamado. Y bueno, vamos a charlar, ¿no? Sobre el libro, sobre economía, sobre política, sobre todo. Bien, y bueno, Gustavo también es agradecido por estar. Siempre decimos, bueno, uno que es creyente, es importante también siempre tener el apoyo de Dios, por eso estamos bien y debemos, por supuesto, siempre construir y cambiar, pero bueno, por eso también quería que estés en este último programa del año. Bueno, primero, gracias nuevamente, Gustavo, y bueno, contento que estés acá. Bueno, gracias, Luca, por la invitación y también un saludo para toda tu audiencia, ¿no? Un programa realmente que has trabajado bastante durante todo el año, ¿no? Y vamos a ver si el año que viene volvés. Pero bueno, un saludo para toda la audiencia y va a ser un programa muy lindo, un programa realmente que vamos a sacar bastante riqueza, ¿no? Vamos a pensar, vamos a hablar y con Dani nos conocemos hace muchos años, tuvimos programas por años, ¿no? Tuvimos, Dani, juntos, un programa que se llamaba, ¿sabes qué? Hicimos un programa que se llamaba Entre Amigos en Radio, ¿no? Y era como una charla de café. Sí, duró 5 o 6 años. Sí, bastante, mucho bien, tiempo, bastante. mucho tiempo. Mucho tiempo. Así que bueno, estamos a tu disposición, Lucas. Bueno, en el caso tuyo, Gustavo, por supuesto, arrancar con algo importante, ¿no? Que siempre en su momento, bueno, hemos hablado cuando estuvimos también en contacto sobre la política y la religión, ¿no? Que sabemos que siempre, históricamente, van de la mano, ¿no? En este sentido. Pero bueno, llevándolo en relación a eso, más que nada vamos a hablar un poco de la sociedad, ¿no? Y la religión. Preguntarte, ¿no? ¿Qué análisis se hace de cómo está hoy en día la sociedad? Bueno, sabemos que estamos en momentos muy difíciles, ya vamos a hablar un poco también de economía, pero que la sociedad está pasando por un momento particular. ¿Qué análisis se hace con respecto a eso? Depende del abordaje, ¿no? Pero mira, cuando estamos hablando del mundo, uno dice, por ejemplo, si uno ha sido lector de Mafalda, ¿no? Mafalda, viste que decía, ¿en qué estarás metido? ¿Viste? Y hablando sobre el globo terráqueo, cuando hablamos del mundo, hay una palabra en griego que se llama cosmos, ¿no? Y tiene 3 acepciones. El cosmos, la creación, tiene que ver con lo creado, con la tierra, algunas veces tiene que ver con las criaturas, con las personas creadas, y otras veces tiene que ver con el sistema ideológico. Cuando vemos el mundo, desde Génesis, por ejemplo, vemos desde Génesis 1 la creación, hasta el capítulo 3 todo perfecto. Capítulo 3 viene el debacle. El hombre le da la espalda a Dios y como consecuencia hay efectos colaterales con respecto al hombre, a la mujer y a la creación. Y entonces a partir de ahí podemos ver cómo esa huella, la cicatriz, la huella que deja ese espaldarazo que el hombre le da a Dios, afecta a la sociedad, ¿no? Capítulo 3 de Génesis, por ejemplo, versículo 15, hay una declaración donde Dios le dice cosas al hombre, ¿no? A la mujer, ¿no? Que va a empezar a tener dolores de parto como consecuencia, que va a sufrir el señorío del hombre sobre ella, y empieza lo que se llama patriarcado, el hombre se enseñorea de la mujer, ¿no? El hombre tiene que trabajar, pero va a sudar y va a sufrir para conseguir el sustento. Y sobre la creación dice que, bueno, va a ser afectada también, ¿no? La creación, y lo podemos ver, ¿no? Y entonces cuando vamos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y vamos al libro de Juan especialmente, ¿no? Habla de que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo, ¿no?
y dice que el mundo está, digamos, ese mundo que Dios ama, que Dios quiere redimir. Hay una palabra que atraviesa toda la escritura, ¿no? Que es redimir. Redimir tiene que ver con redención. Redención tiene que ver con rescate, ¿no? Y Lucas, por ejemplo, habla sobre lo que vino a hacer Jesús. Jesús dice, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Es el hombre. Entonces, cuando estamos hablando del mundo, especialmente estamos hablando del ser humano. El ser humano, cuando le da la espalda a Dios, por ejemplo, todo lo malo empieza a salir, ¿no? Cuando se desconecta de lo trascendental, cuando se desconecta de lo espiritual, entonces, y cuando lo central tiene que ver con el materialismo, el egoísmo, la envidia, digamos, empieza a poseer al ser humano de tal manera que vemos todos los males que suceden en el mundo. Por ejemplo, una de las cosas que dice Primera de Juan, me encanta ese pasaje, dice, nosotros, Primera de Juan capítulo 5, verso 19, dice, nosotros sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, cuando miramos el mundo y todo lo que está pasando, no debemos sorprendernos de lo que sucede, porque algunas veces la gente se sorprende de toda la maldad, pero la maldad es consecuencia de darle la espalda a Dios, de no permitir que Dios tenga lugar en la vida. Entonces, todo lo que vemos en el mundo tiene que ver con eso, con que Dios no tiene lugar en el ser humano. El ser humano lo ha ido corriendo de todos los lugares, lo ha ido corriendo de la educación, lo ha ido corriendo de las relaciones, del negocio, ¿no? Porque es como, digamos, una dicotomía que tiene el ser humano, ¿no? Una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo material, la vida secular. Y lo espiritual debe atravesar todo. Imagínate vos, Lucas, por un momento, si cada persona permite que lo espiritual, que Dios atraviese su profesión, sus estudios, sus relaciones, digamos, su familia, su negocio, su empresa, ¿cuántas cosas cambiarían? Sí. Pero no sucede eso, ¿no? Entonces muchas veces el mundo está como consecuencia de que no le da lugar a lo que es trascendente, a lo que es importante. Y en este caso tiene que ver con Dios. Y justamente cuando estamos hablando del mundo, tenemos que hablar del Creador que viene al mundo, porque me hacías una pregunta ahí o me decías en el teléfono de lo que íbamos a hablar en diciembre, qué es lo que nosotros estamos festejando, ¿no? Algo muy importante que tiene que ver con la Navidad, ¿no? Y la Navidad tiene que ver con el nacimiento, con reconocer que Dios se hace hombre con la finalidad de venir a rescatar al ser humano. O sea, Dios no usa un alto parlante desde el cielo diciendo que los ama, sino que Él viene, ¿no? Toma naturaleza de hombre con la finalidad de cargar toda la maldad sobre Él en el madero, en la cruz. Ese acto es un acto de amor, ese acto es un acto de rescate, de redención, ese acto es un acto de salvación, ese acto es trascendental en la vida del ser humano. Entonces, cuando la gente se vuelve a Dios, cuando la gente se conecta con Jesús, ese Jesús realmente que no quedó en la cruz, que no quedó en la tumba, sino que resucitó y está vivo, no cambia la vida. Y decimos para que, mira, fíjate vos, cuando pensábamos siempre, ¿no? Siempre queremos cambiar la sociedad y queremos que la sociedad sea mejor, ¿no? Pero la sociedad es mejor no como consecuencia de que la sociedad se organice mejor, ni que tenga mejor infraestructura, ni que tenga mejores ciudades, ni que tenga una mejor economía. La sociedad cambia cuando cambia el ser humano. Y el ser humano cambia cuando tiene un encuentro con Dios. Y ese encuentro, ¿no?, produce una mirada diferente de lo que es el mundo y el ser humano. Cuando una persona abre su vida para que Dios venga a él, la mirada que tiene esa persona del mundo y de las cosas cambia. Bien, importante también lo que dice Gustavo, el pastor Gustavo Ramos. Y bueno, algo que decía que tiene que ver con cómo está la sociedad, y hoy en día son varios los temas que la sociedad se pregunta, se repregunta, y una de las cosas tiene que ver con la economía. Siempre en este programa también hemos hablado de la economía. En este caso, bueno, también tenemos la visita de Daniel Gómez. Él escribió 3 libros, ahora nos va a comentar seguramente ya hasta el momento. En su momento hemos hablado también de uno de los libros, que era La Fábrica, en donde habla justamente de economía. Primero, bueno, preguntarte,
Daniel, sobre cuáles son los 3 libros que escribiste, y la segunda pregunta en relación a esto, ¿no? ¿Cómo está la sociedad y cómo justamente tiene que llevar a cabo uno de los problemas importantes hoy en día, que es la economía? Sí, el tema de los libros, el primero que escribí, me acuerdo, se llama Cerebros en Remojo, y es un libro que aborda una forma de ver la vida, es medio filosófico, ¿no? Analiza cómo el pensamiento de la gente. El segundo libro, La Fábrica, también es como una analogía, ¿no? Somos una fábrica de qué cosas, ¿no? A veces somos una fábrica de tristezas, una fábrica de meter la pata, una fábrica de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que fabricamos? ¿Cuáles son nuestros frutos, ¿no? Y este Infiltrado también tiene que ver con una historia de una persona curiosa, ¿no? Que un día quería saber cómo eran algunas cosas y se mete en una iglesia y empieza a investigar, ¿no? De cómo es, y en el libro explica un poco las experiencias y lo que se aprende ahí adentro, ¿no? Y cómo ese aprendizaje cambia la vida, ¿no? Y también habla de algunas cosas, cuestiones personales, hay una pequeña biografía y varias cosas, ¿no? Que está más bueno. Este lo hice un poquito más corto también por lo que hablabas, ¿no? Por el tema económico, ¿no? Hoy en día no es fácil comprar un libro, ¿no? Viste los precios cómo están, Sí. ¿no? Entonces es un poco más accesible. Así que los invita a pensar, ¿no? Los 3 libros invitan a pensar, a reflexionar qué estamos haciendo. Tiene que ver mucho también con lo que explicaba Gustavo, ¿no? Que cómo está la sociedad, ¿no? Dónde están las respuestas también, ¿no? Y dónde buscamos las respuestas, que eso también es un problema, ¿no? A veces buscamos las respuestas en lugares donde no lo tenemos que buscar, ¿no? Y un poco eso también hacemos con la economía, ¿no? A veces creemos una cosa y es otra realidad, ¿no? La Argentina se caracteriza porque siempre se dice que somos una especie de país europeizado, ¿no? Que tenemos que vivir como en Europa. Pero la economía ya todos sabemos que no es como la de Europa, ¿no? Entonces se nos complica la cuestión, ¿no? Hoy en día creemos que somos merecedores de un montón de cosas, que tenemos necesidad de un montón de cosas que a veces no son necesidades, ¿no? Llegamos a esta fecha y siempre se dice, todos tenemos derecho a una sidra y un pan dulce, como si fuera una necesidad, ¿no? Es más, en algunos lugares, en vez de dar comida, dan sidra y pan dulce, ¿no? O sea, si nosotros lo analizamos fríamente, es una locura, ¿no? Es una situación bastante loca, ¿no? Porque entonces estamos complicados, ¿no? Y si hablamos de economía a nivel país, están todos hablando, ¿no? De los cambios del DNU, de los precios que aumentan, y son cosas de las cuales nosotros, ninguno de los que estamos acá, lo podemos arreglar, ¿no? Ahora, ¿sobre qué cosas tenemos nosotros la capacidad de arreglar? ¿Sobre qué cosas podemos trabajar? Sobre la economía hogareña, ¿no? Eso sí lo podríamos decir, controlar, manejar, ¿no? La economía nacional la maneja el gobierno, ¿no? Y con el tiempo veremos si todo lo que está pasando va a dar frutos positivos o negativos. Hay que dar una oportunidad, obviamente, ¿no? Pero hay algo que nosotros podemos hacer, ¿no? Que es manejar, controlar, supervisar nuestra propia economía, ¿no? Cuánto entra, cuánto sale, ¿no? Hablo un poco también en este libro, en el libro anterior hablo más que nada de eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer un presupuesto? ¿Cómo puedo estar más tranquilo, ¿no? ¿Cómo puedo dejar de meterme en problemas con la tarjeta, ¿no? Todo problema que, si bien tenemos problemas, un montón de problemas económicos hace 100 años, no, esto no es de ahora, pero hay cosas que podemos hacer en casa, ¿no? Para poder estar un poco más tranquilos, dejar de meternos en tantos problemas, generar tantas dificultades, ¿no? Y entender que no, las cosas se consiguen por ir a buscarlas, no porque las merecemos, ¿no? No, a veces decimos, no, porque yo me merezco un asado todos los domingos, un pan dulce, y no es por merecerla. Si te alcanza para el asado todos los domingos, bárbaro. Si no te alcanza, bueno, a otra cosa, metele pastas o lo que sea, ¿no? Pero tenemos que empezar a pensar un poquito más, con un poquito más de cordura, ¿no? No es lo que nos merecemos, sino lo que podemos pagar, para poder dormir un poco más tranquilos, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? Bien. Bueno, importante, ya vamos a seguir también con este tema de la economía, que es fundamental para que ustedes también del otro lado, por supuesto, como siempre hemos apuntado en el programa, que puedan interpretar, comprender y por supuesto que ustedes también lo puedan llevar a la práctica o tener información de lo que pasa, bueno, tanto a nivel local, a nivel provincial, nacional e internacional. En este caso, por supuesto, hablaba Daniel algo importante de la economía local, hogareña, que es algo que siempre decimos, tratemos de buscar precios, ¿no? De poder ver, tratar de economizar bien lo que entra, lo que sale en el mes,
Bueno, y aprovechamos también ahora diciembre, ¿no? Que es un mes también donde se gasta bastante, la gente, ¿no? Intenta esto de la fiesta, todo gastar, las bajadas, bueno, un montón de cosas que pasan en el mes de diciembre, pero con un tema fundamental, que aprovechamos también acá, Gustavo, a tenerlo en esta mañana, es que mucha gente tiene cierto concepto de Navidad, Claro. ¿no? Es algo que ya viene con un concepto capaz que ya de Yankee o de Estados Unidos, pero esa es la pregunta, ¿qué es en sí la Navidad en este mes de diciembre importante? Mira, la Navidad es como decir, es un memo, ¿no? Es un recordatorio, ¿viste? Es como cuando uno, por ejemplo, para poder recordar algo, uno lo escribe en la heladera y tener en cuenta, ¿no? Entonces Navidad tiene que ver con natalicio, nacimiento. Y se recuerda el nacimiento de Jesús, ¿no? Justamente el nacimiento que cambió la historia, dice antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Pero nuevamente el concepto de Navidad ha cambiado porque la gente cuando piensa en Navidad piensa, qué sé yo, piensa en Papá Noel, piensa como decía Dani recién, ¿no? Piensa en la sidra, en el pan dulce, piensa en la comida, piensa, qué sé yo, en un montón de cosas que no tienen que ver con Navidad. Aunque sabemos, ¿no? Aunque sabemos que el 25 de diciembre no nació Jesús, sino que es una fecha simplemente que se recuerda, ¿no? No se conoce exactamente el día de su nacimiento, pero justamente Navidad nos trae a la memoria por qué, el motivo por el cual Jesús vino y nació. ¿Por qué el libro de Juan dice que Dios se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros? Tomó la forma de ser humano con la finalidad de acercarse al ser humano y poder generar un cambio, una transformación. Entonces cuando estamos hablando de Navidad, estamos hablando de que Dios vino a este mundo para cambiar al ser humano, ¿no? Para dar un mensaje, ¿no? Viene a traer lo que se llama el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio no es una religión, el Evangelio no es un conjunto de creencias, el Evangelio tiene que ver con una buena noticia, ¿no? Y la buena noticia es que Dios se hace hombre con la finalidad de rescatarlo. ¿De qué rescatarlo? Y bueno, si vemos el mundo necesita ser rescatado, ¿no? El mundo necesita ser rescatado del odio, de la falta de perdón, de la amargura, del enojo, de todo aquello que ha desviado su vida y le quita el propósito por el cual está acá en la tierra. Entonces mucha gente se consume con un montón de cosas, consume su vida, consume sus energías, ¿no? Y no sabe hacia dónde va, no tiene identidad, no sabe quién es. Entonces uno recupera esa identidad cuando se conecta nuevamente con lo divino, cuando se conecta con ese Jesús que vino y habitó entre nosotros y está nuevamente con nosotros a través de su Espíritu. Así que Navidad es un tiempo para para recordar, un tiempo para encontrarnos con Dios y permitir que no solamente el recuerdo del pesebre donde nació, ahora también pueda nacer en cada corazón, ¿no? Ahora también pueda tener cabida en cada vida. Y entonces cuando la persona le da cabida en su vida empieza a cambiar nuevamente. La perspectiva de cómo, por ejemplo, maneja su economía, cómo maneja sus relaciones, su matrimonio, su paternidad, su trabajo, su empresa, su negocio, su profesión, todo empieza a cambiar, ¿no? Cuando Dios tiene lugar en su vida. Así que el tiempo de Navidad es un tiempo para pensar en Jesús. No es un tiempo de Papá Noel, no es un tiempo de Santa Claus, no es un tiempo de San Nicolás, no es un tiempo para, viste, que generalmente la gente que quiere hacer una comilona, viste, y si se compra todo, y Sí. mucha gente, y más en este tiempo complejo financieramente hablando, la gente se frustra porque va al supermercado y vos le ves la carita, ¿no? Cuando mira las góndolas se sorprende porque todo está caro. Y en sí no es que está caro, es simplemente que nuestro dinero ha perdido realmente valor, no tiene valor, entonces todo está inflado, ¿viste? ¿No? Exacto. Así que pensar nuevamente en Navidad, retrotraernos al origen, tiene que ver que Navidad de Jesús, y Jesús cambia vida. Cuando nos acercamos a Él, cuando le permitimos que habite en nuestra vida, la historia empieza a cambiar. Bien, es importante también este concepto. Bueno, y aprovechando también la visita de Daniel, hablar un poco más del libro, ¿no? El último libro, si bien ya hablado de la fábrica en otras entrevistas, bueno, hablar un poco más de este libro Infiltrado. Primero, bueno,
aquella persona que después quieran tenerlo, que están escuchando y dicen, mira, me interesa, por lo menos dar una introducción un poco del libro, me interesa el libro, cómo puedo hacer para, bueno, comunicarse con vos y poder tener el libro. Y a la vez, bueno, aprovechamos este pequeño espacio de que nos puedas explicar un poco, ¿no?, algunos de los temas de este último libro que sacaste, que es Infiltrado. Bien, el libro Infiltrado es una historia un poco personal, es un poco mi historia, ¿no? Y una experiencia también, ¿no? Como decía, algo que decía Gustavo, ¿no? Es importante hacer un montón de cambios en la vida, ¿no? Pero no sé si te ha pasado, no, nos ha pasado a todos. Yo creo que hemos intentado un montón de veces cambiar muchas cosas, cambiar el carácter, cambiar la manera de expresarnos, cambiar muchas cosas, y no podemos hacerlo. O sea, es prácticamente imposible, ¿no? Parece que naciéramos de una manera y nos morimos de la misma manera. No, en el medio uno viste que uno quiere, el lunes arranco la dieta, quiere arrancar con hacer ejercicios, quieres cambiar tu manera de ser, ¿no? Tu carácter en el trabajo, no ser tan explosivo, ¿no? Arrancar ahí a los hablazos en el trabajo, un montón de cosas que queremos cambiar y no lo podemos lograr, ¿no? O a veces pasa que logramos hacer algunos cambios y duran poco, al tiempito volvemos a lo mismo, ¿no? Al carácter podrido, a contestar mal, a un montón de cosas, ¿no? Y es prácticamente imposible cambiar, ¿no? Por uno mismo, ¿no? Y yo creo que el común de la gente lo sabe esto, ¿no? Que por años hemos intentado un montón de cosas, ¿no? Y no hay nada mágico, porque no cambiamos, ¿no? Incluso hay gente que va al psicólogo, los psicólogos son muy buenos, sí, psiquiatras hacen un excelente trabajo, ¿no? Pero hay cosas que no las podemos cambiar, ¿no? Y en mi experiencia personal también, yo he intentado cambiar muchas cosas y no he podido hacerlo, ¿no? Entonces uno va en una búsqueda y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para poder ser de otra manera? ¿No? Es como si tuviera que morirme y nacer de nuevo, ¿no? Espero a morirme y después como en una voy a resucitar en otra persona diferente, y no es así, eso no existe, ¿no? Entonces, en el libro planteo esto, ¿no? De cómo yo, por mi curiosidad, fui investigando cómo hacer este cambio, qué hay que hacer en esta vida, ¿no? Esto fue hace más de 20 años, y descubrí esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico que vivía al lado de una iglesia evangélica, y siempre veía a la gente, ¿no? Decía, ¿qué hacen ahí adentro? ¿No? Yo veía que cantaban ahí, mis padres nunca habían ido a una iglesia, no, tampoco querían, yo era chico, no querían que yo vaya. Esas cosas que uno le tiene miedo y no sabes por qué, pero le tenés miedo igual, ¿no? Entonces, siempre me quedó esa curiosidad, ¿no? De saber qué hacen ahí adentro, ¿no? ¿Cuál es la manera de pensar? Porque yo veía que la gente ahí sí cambiaba, ¿no? Entraba de una forma, ¿no? La típica historia que uno escucha, ¿no? De cambio, ¿no? Entonces, pasaron los años, me hice grande ya, joven, y un día digo, bueno, voy a ir, ya está, ¿no? Y fui, ¿no? Esto fue hace 20 años, y 20 años que todavía estoy ahí, ¿no? Y sigo cambiando muchas cosas, ¿no? Cómo no la iglesia, sino cómo Dios ha cambiado un montón de cosas en mi vida, y cómo he podido ver cómo mucha gente también ha cambiado su manera de pensar, su manera de ser, y cómo Dios ha hecho milagros, podríamos decir, en este aspecto, ¿no? Hemos cambiado un montón. Y he podido plasmar un poco eso en este libro, ¿no? De cómo Dios nos va cambiando, ¿no? Cuando uno se anima a tomar la decisión de verdad, de hacer un cambio, de ir a buscar ayuda, ¿no? De entender que solos no podemos, porque ya hemos intentado miles de años y la humanidad no cambia, ¿no? La Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, desde que la humanidad, desde Adán y Eva hasta ahora, que seguimos igual, con los mismos problemas, ¿no? Arrancamos con Adán y Eva con problemas matrimoniales y en tantos años no lo hemos podido resolver porque todavía tenemos problemas matrimoniales, o sea, se te demuestra que no cambia la gente, pero cómo Dios puede cambiar, ¿no? Y eso lo he plasmado en este libro de una manera muy sencilla, explicando con palabras sencillas cómo podemos lograr esos cambios, ¿no? Cuál es el trabajo que está haciendo la iglesia, cuál es el trabajo que Dios va a hacer en nosotros para que podamos ir cambiando, cómo poder nacer de nuevo, como decía hoy, ¿no? Ser otra persona, ¿no? Diferente, ¿no? A veces estamos cansados de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que de lo que más estamos cansados no es de la economía, no es del país, sino de nosotros mismos, ¿no? De meter la pata, de continuamente no pensar las cosas, de arruinar el matrimonio, de arruinar a los hijos, ¿no? Somos una fábrica de miseria, ¿no? Muchas veces, una fábrica de infelices, como dicen en el otro libro, ¿no? Nos transformamos en eso, ¿no? Y estamos cansados de nosotros mismos. Nos pasan los años y no cambiamos, ¿no?
Y llega un punto que hay una parte en la vida que sí o sí cambiamos. El problema es que es demasiado tarde, ¿no? Que cuando estamos en esa cama de hospital los últimos días, viste que ahí cuando Sí. yo he visitado mucha gente que estaba en los últimos días, y ahí sí que cambias, ahí se termina la historia, ¿no? Pero ya es tarde, ¿para qué vas a cambiar ahí? ¿No? Entonces el libro también plantea esto, ¿no? ¿Por qué no hacer ese cambio ahora? ¿No? ¿Por qué no acercarte a Dios? ¿Por qué no acercarte a una iglesia? Preguntar cómo es, ¿no? No te perder ese miedo, perder esa vergüenza, perder esa cuestión de no ir por no ir, de no querer hacerlo por no querer hacerlo, ¿no? Experimentar algo nuevo, ¿no? Que pueda cambiar nuestra vida. Entonces, eso, como decía Gustavo también, eso cambia nuestra economía, nuestra manera de pensar, nuestra manera de proceder. Dios puede hacer un montón de milagros en nuestra vida y cambiar un montón de cosas, ¿no? Entonces, el libro plantea eso, ¿no? Un camino sencillo para poder hacer un montón de cambios a través de lo que Dios hace, ¿no? Porque está comprobado que nosotros no podemos. Bien, ¿No? y Daniel, bueno, aquellas personas que están escuchando, que quieren saber más sobre algún libro que has hecho, ¿cuáles son aquellos canales de comunicación? Sí, canales de comunicación, el Facebook. Yo no uso mucho la electrónica, pero lo vamos a estar poniendo acá en la página de la radio también. Todavía ni siquiera salió el libro, porque estamos ahí, vos agarraste la novedad, ¿no? Recién llegó en caja hace unos días, ¿no? Así que todavía no se hizo una presentación, pero vamos a estar haciendo una presentación ahí en Caseros 1550 seguro, así que están todos invitados. Así que después en lo que es el programa vamos a estar avisando. Pero es interesante que podamos no solo leer este libro, sino el libro de libros, ¿no? Que es la Biblia, ¿no? Y también es otra cosa a la que le tenemos miedo, ¿no? Y lo vemos como algo místico, ¿no? En el libro también hablo de esto, ¿no? La Biblia es un libro tan sencillo de leer y tan fácil de comprender y con tanto consejo útil para la vida diaria, ¿no? Que nosotros hemos hecho de eso como algo místico, algo religioso, y es como que le tenemos miedo, ¿no? La tenemos ahí en la mesa de luz, ahí hasta con una vela prendida parece, como si fuera un santo, y no es eso, ¿no? Todos los libros de la Biblia, todo lo que es la Biblia, la verdad que es muy enriquecedor y nos puede ayudar a lograr esos cambios, ¿no? De eso también hablo en el libro. Bien, y bueno, por último, Gustavo, aprovechando por supuesto la posibilidad de hablar un poco de lo que se trató este tema, el tema que se trató, el lema que se trató este año 2023, y bueno, ya lo que está planificado para el año próximo, ¿no? Y aquellas personas que están escuchando, por supuesto también siempre uno es atento a esto, y bueno, si se quieren acercar, después vamos a decir también en dónde está ubicada la iglesia, pero bueno, el lema, ¿no? Que siempre todos los años, si no me equivoco, hay un lema que eso también es muy importante, y que bueno, la iglesia en donde estás, todos los años lo dice. Sí, todos los años tenemos un lema es una declaración de propósito, ¿no? Es una meta, es una declaración corta, realmente, que nos acompaña a través del año, y trata de refrescarnos ese año, qué es lo que debemos hacer para que eso suceda. Por ejemplo, nuestro lema en el 2023 tenía que ver con atravesados por la palabra, ¿no? Y cuando estamos hablando de atravesados por la palabra, estamos hablando de la palabra de Dios, la Escritura, ¿no? Y una de las cosas que decíamos, si permitimos que la palabra nos atraviese, la palabra nos transforma. Este año 2023, uno de los libros que hemos usado durante todo el año es 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, 1 de Pedro, 2 de Pedro. Y una forma de enseñar que tenemos tiene que ver con que la gente pueda entenderlos desde su contexto histórico, el contexto, el por qué se escribió ese libro, a quién fue dirigido, cuáles los problemas que tenían, digamos, los oyentes, y cuáles son los principios que podemos extraer para aplicar en el siglo XXI, ¿no? Entonces tiene que ver con el pragmatismo, la practicidad, la sencillez de la escritura, de cómo permitir que esos principios que extraemos puedan ir generando cambios en nuestra vida. Porque nuestra vida empieza a cambiar, porque la gente dice, por ejemplo, no, pero yo no conozco la escritura, yo no sé. Bueno, pero se aprende. Yo siempre le digo, cuando naciste, ¿qué sabías? Nada, no sabías hablar, no sabías caminar, no sabías escribir, no sabías comunicarte, pero lo aprendiste. Todo lo que sabes ahora lo aprendiste, es un proceso. Lo mismo pasa con el cristianismo. Nos acercamos a Jesús y empezamos a aprender.
Y cuando su palabra nos atraviesa, cuando su palabra queda guardada en nuestro corazón, cuando nosotros no solamente empezamos a conocer intelectualmente lo que dice la Escritura, sino lo empezamos a poner en práctica, como dice Santiago, ¿no? Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Cuando ponemos en práctica lo que dice, nuestra vida empieza a ser transformada. Es como esto, mira, Lucas, esto es como ir al gimnasio, ¿viste? Vos por ir al gimnasio y sentarte en el banquito, tu cuerpo no cambia. Tu cuerpo empieza a cambiar, empieza a mejorar como consecuencia de ejercitarse día a día, mes a mes, año a año, empezás a percibir los cambios de ese ejercicio que haces, ¿no? Y no solamente te ejercitas, empezás a comer mejor, empezás a dormir mejor, hay un montón de cosas que empiezan a cambiar en tu cuerpo como consecuencia de hacer del ejercicio y de una buena vida lo cotidiano. Lo mismo pasa con la Escritura. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra, empezamos a entenderla y la ponemos en práctica, entonces vemos cómo esos principios espirituales vertidos en la Escritura empiezan a generar un cambio, nos dan herramientas para saber cómo actuar en esas situaciones que son complejas, difíciles, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, ¿no? Las últimas cartas que estuvimos viendo, que es Primera de Pedro y Segunda de Pedro, son cartas escritas por el apóstol Pedro a una comunidad expatriada, esparcida como consecuencia de la persecución que se generó contra el cristianismo por parte del emperador Nerón, ¿no? Y entonces, las cartas de Primera de Pedro y Segunda de Pedro trata de cómo debían ellos, digamos, enfrentar esa circunstancia y cuáles eran las actitudes que debían tener, ¿no? Y el otro tema que tiene que ver con Segunda de Pedro tenía que ver con dos cosas que tuvo la iglesia en los primeros siglos, que fueron dos problemas, ¿no? Uno, la persecución, y dos, las herejías. O sea, una herejía es una desviación de la verdad. Entonces, la iglesia sufrió persecución y sufrió la herejía, que tiene que ver con que falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas se metieron dentro de la vida de la iglesia y empezaron a enseñar cosas que empezaron a desviar la fe de la gente, a dejar de poner sus ojos en Jesús, ¿no? Entonces nuestro lema 2023 tenía que ver con atravesados por la palabra, cuando permitimos que la palabra de Dios nos atraviese y queda guardada en nuestro corazón y la ponemos en práctica, nuestra vida empieza a cambiar. Siempre decimos, funciona lo que se practica. Bien, así que bueno, agradecemos también la visita y por estar hoy acá en el programa y bueno, vamos a seguir seguramente en comunicación. Sí, vos sabés que me faltó decirte algo, Lucas. Sí, vos me pediste el lema del 2024. ¿Y cómo será el 2024? El lema del 2024 tiene que ver con conectados, ¿no? Y uno de los libros que vamos a usar es el Evangelio de Juan. Para poder entender, digamos, el Evangelio de Juan, nosotros siempre hacemos una mirada de los otros evangelios, lo que se llaman evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, que tiene que ver, la palabra sinóptico tiene que ver con ver juntos. Entonces, cómo la cosmovisión de cada uno de los autores de cada evangelio tiene una visión que nos acerca a Jesús de una manera diferente. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como rey, el rey de los judíos. Está escrito para los judíos. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo sufriente, ¿no? Y está escrito para los romanos. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto, ¿no? Y está escrito para los griegos, ¿no? Diferentes cosmovisiones. Y Juan presenta a Jesús como el Dios hecho hombre, ¿no? Y está escrito para todo el mundo. Entonces, conectarnos con lo trascendente, conectarnos con lo divino, entender, digamos, de qué se trata, es lo que cambia nuestra vida. Nos da propósito, nos da identidad, y cuando uno tiene identidad, cuando uno sabe quién es, uno sabe hacia dónde se dirige. Entonces, el conjunto de valores que se empiezan a desarrollar en la vida de esa persona son esos valores que van a poder ayudarle a poder alcanzar el propósito por el cual fue creado. Gracias, Gustavo. Bueno, Gustavo Ramos, pastor ahora, bueno, vecino de la iglesia, donde está ubicada, donde se reúnen, bueno, el fin de semana, para aquellas personas que están escuchando y se quieran acercar, pueden acercarse. Pastor de la Iglesia Bautista del Centro, acá en Avenida Caseros 1550, en la ciudad de Viedma. Tenemos las reuniones los domingos 10:30, pero este fin de año vamos a hacer el sábado a las 20:30 horas. Y después sí, el primer domingo del año que viene ya empezamos nuevamente 10:30 de la mañana. Así que los esperamos, están invitados.
Bien, y gracias también, bueno, Daniel Gómez Castel por estar en esta mañana y bueno, por supuesto que vamos a difundir en las redes también más sobre el nuevo libro. Dale, buenísimo. Gracias, Luca, por habernos invitado y la verdad que ha sido bueno estar charlando con vos y con toda la audiencia.